Nos acompaña Juan Manuel Botia, Juanma, como le dicen sus allegados. Él es líder de estrategia de innovación en Colsubsidio, una empresa colombiana. Juanma, ¿estás por ahí? No sé, bienvenido, buen día. Hola, muy buenos días. Liliana, ¿Cómo ¿ahí me estás? estás viendo? Sí, yo ya compartí cámara, pero sí, ya, listo, perfecto. Aquí estoy con ustedes. Muy buenos días a todos. Un gusto estar acá. Bueno, Juanma, gracias. Sí, te escuchamos perfecto, te vemos perfecto. Bueno, yo ya tengo acá mi tacita, no sé tú que ya fuiste por tu cafecito, no sé, Aquí no lo sé. tenemos, aquí estamos listos. Perfecto. Y yo voy a arrancar con la primera pregunta. ¿Cómo tomas el café? ¿Cómo te gusta el café? Bueno, yo creo que eso se aprende desde la casa, ¿no? Tiene que ser fresco, ¿cierto? Tiene que Sí, estar bien calientico como para que efectivamente te motive y te recargue todas las mañanas, ¿sí? sí. Y yo soy muy amigo de verdad de prepararlo por ahí unos 10 minuticos antes, lo dejo que se repose un poquito y que efectivamente se alcance a enfriar algo, ¿no? Lo dejo bien, bien caliente, pero que se me enfríe, que sea de tal manera que cuando uno lo empiece a tomar lo pueda disfrutar sin quemarse. Tal cual, tal cual. A mí me gusta sin azúcar, porque sí, lo tomo sin azúcar y ni muy fuerte ni muy aguado tampoco, como un término medio. Bueno, Juanma, listo, empecemos. Bueno, antes que nada, antes de comenzar y arrancar hablando un poco de lo que haces y de tu trayectoria, cuéntanos qué es Colsubsidio, porque sé que hay personas que no son de Colombia, ¿Ah? entonces cuéntanos en dónde trabajas. Listo, bueno, y ese es un buen punto de partida. ¿Por qué? Porque te cuento que nosotros en Colombia tenemos un sistema de seguridad social que tiene cuatro componentes. Y de esos cuatro componentes, tres son comunes a prácticamente todos los países del mundo. Y básicamente esos tres son que todas las personas que estamos vinculados al mercado laboral tenemos protección en salud, tenemos protección en temas de pensiones y tenemos unos aseguramientos por temas de enfermedades profesionales. Y eso funciona prácticamente en todos los países del mundo. En algunos hay mayores coberturas, mayores servicios, etcétera, pero eso es casi que universal. Pero en Colombia tenemos un modelo y es que hay un cuarto componente de la seguridad social que se llama las prestaciones familiares. ¿Y qué es esto de las prestaciones familiares? Modelo, insisto, que se creó en Colombia por allá en el año 57, ¿cierto? Y que busca precisamente es como a los trabajadores de muy bajos ingresos se les dan una serie de complementos a partir de la oferta de servicios sociales. Entonces nosotros en Colsubsidio tenemos una red de cadena de supermercados, una red de droguerías y puntos de dispensación de medicamentos. Tenemos toda una red de atención en servicios de salud. Hoy en día ya tenemos cerca de 50 centros médicos, 7 clínicas. Adicionalmente tenemos todo un programa de construcción y desarrollos de viviendas. Las personas que están en Colombia y particularmente los que están en Bogotá, pues conocen mucho un proyecto icónico que hicimos acá, que fue la Ciudadela con Subsidio, donde fue un proyecto de algo más de 15.000, 17.000 viviendas. Y adicionalmente, pues seguimos construyendo viviendas en diferentes zonas de la ciudad y de municipios cercanos a Bogotá. También tenemos una serie de servicios de crédito, con la particularidad de que se ofrecen es créditos para ajustar las condiciones de pago del trabajador. O sea, no es la óptica tradicional del sector financiero de que te miran tu patrimonio y tu capacidad de pago y te aprueban o no te aprueban. Normalmente se le aprueba al que tiene patrimonio de respaldo, sino que aquí buscamos generar la bancarización de las personas. Y también tenemos una serie de programas de hotelería, recreación y turismo y unos servicios de educación, formación, cultura y productividad. Entonces, en general son 11, 12 unidades de servicio totalmente diferentes que tienen un enfoque social. ¿Y esto qué quiere decir? Que nosotros ofrecemos estos servicios a costos bajos para las personas de bajos ingresos. Incluso esos costos, estos precios, están por debajo del costo de la operación. Y eso es lo que nosotros llamamos un subsidio en servicios. Es decir, los vendemos a unos precios en los que literalmente un financiero tradicional diría, ¿están perdiendo plata? Sí. ¿Pero para qué lo hacemos? Para poderle garantizar a las personas que utilizan esos servicios de acceder a ellos, porque de lo contrario no podrían acceder. Entonces, nosotros lo que buscamos es con la operación que hacemos, generar recursos en unos programas para poder dar esos subsidios en otros programas, principalmente los de educación y recreación, para que más colombianos y sus familias puedan acceder a ese tipo de actividades que desarrollamos. Wow, es enorme. O sea, tienen como presencia en muchas industrias distintas también, ¿no? Es súper interesante. Sí, y de hecho te cuento, nosotros ya somos algo más de 19.000 trabajadores acá en la compañía. Estamos de los 32 municipios, departamentos que tiene Colombia, tenemos presencia en 18 o en 19.
y tenemos algo más de 1.200 sedes distribuidas por todo el país. Entonces, somos de verdad un conglomerado social y una entidad pues, que le ha apostado a generar oportunidades para generar, digamos, alternativas de acceso a servicios sociales a trabajadores con énfasis en los de bajos ingresos. Wow, qué bueno, qué lindo también, porque hay como una razón social más allá del negocio, ¿no? Bueno, Juanma, y cuéntanos ahora sí, ¿cuál es tu rol? ¿Qué haces en Colsubsidio? ¿Y hace cuánto estás ahí? ¿Cómo llegaste un poquito? ¿Y desde cuándo empezaste a meterte con temas de innovación? Listo, chévere. No, pues imagínate, y me acerco aquí para que vean un poquito mis canas. Son 30 años en esta compañía, de 30 años de mucho aprendizaje, de mucho desarrollo. Yo llegué acá por un programa precisamente el programa de créditos que les mencionaba hace algunos años. Había una línea de fomento empresarial, yo trabajaba en esos temas. Posteriormente, entré a fortalecer el equipo de planeación y estrategia. Luego estuve en el área financiera, manejé costos y presupuestos un buen tiempo y después volví a estrategia, y en estos temas de estrategia hace algunos años se habló de la importancia de la innovación y se me encargó, digamos, como la responsabilidad de promover la innovación. Como les decía, son 30 años, recién salido de la universidad acá, muchos aprendizajes, muy agradecido con todo lo que hemos desarrollado en todo este tiempo, pero sobre todo las grandes oportunidades de ser una empresa muy diversa, de tener diversidad de actividades, aprende uno todos los días y todos los años uno está haciendo cosas diferentes. Sí, me imagino, me imagino. Y me voy a adelantar quizás algo que tenía para un poquito más adelante, pero ¿qué es lo bueno y qué es lo malo de innovar en una empresa donde llevas tanto tiempo, donde quizás, no sé si aparecen sesgos o no sé si, no sé, una empresa también con mucha trayectoria de muchos años, porque sé que Colsubsidio fue fundada hace más de 50 años. Eh, Cuéntanos un poquito, qué desafíos sobre todo, ¿no? No, yo creo que el desafío fue grande. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando iniciamos a hablar de innovación, esta es una empresa que tiene hoy en día, este año cumplimos 66 años. Entonces, obviamente, son empresas grandes, empresas de alguna manera que somos tradicionales en ciertos temas. Y hay algo que fue muy interesante, es que cuando empezamos a hablar de innovación, les cuento que Colsubsidio siempre ha sido una compañía innovadora. Nosotros fuimos los primeros en empezar a ofrecer servicios de salud para los grupos familiares de los trabajadores. En esas épocas, hace 50 años en Colombia, solamente tenía cobertura en salud el trabajador. ¿Sí? Ujú, La familia no tenía acceso a la salud. claro. Colsubsidio fue pionero en eso por allá en los años 60. Fuimos los primeros en montar programas de hotelería. Fuimos también de los primeros, si no los primeros, sí fuimos como los segundos o terceros en montar un colegio de educación femenina, ¿cierto? Eso en Colombia no existía. Fuimos los primeros en hacer un programa que se llamaba, un programa muy lindo de bibliotecas viajeras, que era tener unos camiones que tenían libros por dentro para que viajaran por aquellos barrios pobres de la ciudad y municipios lejanos de la ciudad, para que los niños pudieran tener acceso a útiles educativos, ¿sí? Y en general, prácticamente que muchos de los programas que ofrecimos o que ofrecemos actualmente, fuimos los primeros en montarlos en Colombia. Entonces, ha sido una organización muy innovadora. Entonces, ¿dónde venía el reto? ¿Cómo decirle a una organización que ha sido innovadora que hay que seguir innovando? Entonces, ahí lo que Claro. hicimos fue precisamente trabajarlo pues desde el punto de vista de que a veces la gente piensa que hay que cambiar cuando a uno le va mal, y no necesariamente es así. Es reconocer que hay nuevas formas de trabajar, que hay otros esquemas de actuar diferentes a los que hoy en día tenemos, sin entrar a decir que sean mejores o peores que los que nosotros hoy en día usamos, pero sí es abrir esa perspectiva, a estar atentos, a encontrar nuevas formas de hacer las cosas. Y nosotros, y ustedes ven, nosotros tenemos un logo que está conformado con las piezas del Tangram. Y ese Ujú. logo tiene una filosofía muy asociada al Tangram. Y es que nosotros tenemos que encontrar siempre, y el Tangram lo manifiesta así, se dice que es un juego donde uno puede tener millones de figuras que puede construir con el Tangram. Entonces, una parte de la inspiración nuestra viene de ahí. Es decir, así como el Tangram, nosotros tenemos que encontrar millones de soluciones a las necesidades sociales que tienen los trabajadores que están vinculados con nosotros. Entonces, hoy en día es un grupo tenemos 19.000 trabajadores propios, pero los servicios que ofrecemos atienden a 1,5 millones de trabajadores afiliados, que si le sumas las familias de esos trabajadores, pueden ser 4,5 millones, 5 millones de colombianos que a los que nosotros nos debemos y a los cuales les ofrecemos. Entonces, un poco el contexto fue, tenemos que ser de verdad supremamente creativos
porque si bien hemos hecho cosas buenas, hay que seguir haciendo cosas novedosas, porque el mundo está cambiando, porque las necesidades de las personas cambian, porque los mercados cambian, porque los entornos y contextos competitivos cada vez son más agresivos, más dinámicos, los cambios cada vez son más frecuentes y más profundos. Entonces la filosofía fue, en vez de hablar de que hay que innovar porque lo hacemos mal, es innovar para seguir haciéndolo mejor, es innovar para seguir siendo líderes, y ese fue, digamos, como el reto más relevante en eso, y afortunadamente yo creo que vamos por buen camino. Wow, no, 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 Juanma, muchas cosas bastante interesantes porque es verdad, ¿no? A veces las compañías quieren innovar cuando las cosas van mal, cuando se dan cuenta que están haciendo algo que está mal, pero cuando las cosas están bien, pues ¿para qué cambiar, no? Como para qué ponerse más trabajo si las cosas están bien. Pero es verdad que es justo el momento también donde vale la pena más ser, nada, un poco distinto. Si tú mencionaste una palabra que se asocia mucho con la innovación y es la creatividad, ¿no? Creatividad para saber en qué innovar y en qué momentos, porque quizás, como bien lo dijiste, por ahí quizás hay momentos en los que no lo amerita. Bueno, Juanma, a ver, yo sé que ustedes, o sea, ustedes tienen varias líneas o varios frentes donde han logrado tangibilizar esta innovación, porque bueno, listo. ¿Qué hizo Juanma cuando le dijeron, Juan Manuel, ahora tú estás a cargo del área de innovación? Proponnos, vamos a ver cómo seguimos manteniendo la innovación en una empresa que, como ya nos contaste, desde siempre fue innovadora. Pero lo primero que hice fue echarme la bendición, ¿cierto? Porque el reto era bastante grande, ¿cierto? Y te reitero, o sea, gente que ha hecho cosas tan buenas y que tú les vengas a decir ahora que tenemos que innovar y tenemos que cambiar. Entonces, la Claro. verdad, lo primero que hicimos, y yo tengo una anécdota, es que yo les digo, vea, cuando yo empecé a trabajar en innovación, sabía tres cosas de innovación. La primera era que se escribía sin H. La segunda era que se escribe con V. Y la tercera es que tiene tilde en la O, no sabía más. Entonces, en un escenario como este, y ahí sí como el cuento, y con la inmensa responsabilidad de las personas que creyeron en mí para liderar el proceso, pero lo que hice fue ponerme a estudiar como un loco. Y ese estudio implicó leer muchísimos documentos, leer libros de innovación, asistir a conferencias y conversaciones, pero sobre todo visitar empresas líderes en temas de innovación, tanto en Colombia como fuera de Colombia. Mira Y a qué mí me bien. pasó algo particular que se los comparto a ustedes, y es que las comunidades innovadoras, la gente es muy abierta, ¿sí? Entonces yo recuerdo que cuando yo iba a hacer visitas, yo tenía un cuestionario, yo trato de ser muy ordenado y muy disciplinado y a veces hasta cuadriculado en ciertos temas, y yo me iba con una encuesta a hacer visitas donde hacía diversidad de preguntas, y siempre había tres preguntas que eran muy claves para mí. La primera era, bueno, ¿usted en qué se ha equivocado en estos temas de innovación? ¿Usted qué consejos me daría a mí? ¿Y usted con quién me recomendaría trabajar como si quiero un consultor o con qué personas tener referentes? Y realmente mira que con todas las personas que hablé me respondieron y me daban mensajes muy positivos frente a eso. Entonces yo creo que el primer punto fue indudablemente estudiar, y yo creo que a veces, desafortunadamente en las organizaciones, el día a día, ¿cierto? La operación, los problemas de la cotidianidad le hacen a uno perder la perspectiva del largo plazo y sobre todo la importancia de estudiar. Y yo creo que a veces se sataniza muchísimo cuando uno está en una empresa el hecho de que estudiar de pronto es que la gente piensa que no estoy trabajando porque estoy leyendo un documento, que no estoy trabajando porque estoy yendo a un curso, que no estoy trabajando porque estoy en este conversatorio. Entonces realmente eso hay que cambiarlo, y es de verdad llenarse de conocimiento técnico, ¿sí? De metodologías que ya existen, de gente que ya ha probado esto, y más bien aprendiendo esto, mirar cómo lo aterrizas al contexto y a la cultura de tu empresa. Y a partir de eso, y reitero acá, de gran ayuda las experiencias de otras organizaciones. Y yo venía del mundo financiero en esa época, y el mundo financiero, créeme que es todo lo contrario. Es un mundo financiero donde todo es confidencial, nadie cuenta nada, todos los datos son de pronto de un año atrás o de máximo 3, 6 meses atrás. Entonces uno como que en el mundo financiero es totalmente reservado, pero en el mundo de la innovación es totalmente abierto. Y nosotros tenemos diferentes grupos de líderes de innovación acá en Colombia, y créeme, yo estoy en 4 grupos, no sé si haya más, seguramente pueden haber 8 o 10, pero lo interesante es que en cada grupo en el que uno participa, se comparte información, o se comparten experiencias, se comparte información como de este tipo de eventos, y uno en todos lados aprende. Entonces yo creo que esa fue como la esencia, estudiar muchísimo y empezar a contextualizar lo que estudiaba por fuera con lo que es la cultura y las prácticas de la organización, para proponer un modelo que fuera muy articulado a lo que nosotros somos y sobre todo a lo que nosotros queríamos lograr en ese momento.
Qué bueno, Juan Manuel, esto que mencionas de la apertura, ¿no? Es súper importante y es verdad que aún, y no solo en el mundo financiero, hay muchas industrias donde todavía no pasa esta colaboración, esta apertura y esto, y también algo interesante que mencionaste, como aprender de otros. Quizás no es reinventar la rueda, es aprovechar cosas que ya existen y traerlas acá, tal ¿No? cual. Y mira que hay un tema, y es que todos tenemos los mismos problemas, ¿no? Claro, Entonces, cuando uno lo conversa con las otras personas, te van contando, yo lo hice de esta manera, el otro resolvió de otra, y no hay fórmulas mágicas. Eso es uno de los principios básicos de la administración, ¿no? Por eso se dice la administración es un arte, ¿sí? Porque efectivamente no hay dos empresas iguales, no hay dos personas iguales, no hay dos culturas iguales. Entonces, uno tiene que articularse e ir afinando. totalmente. Juanma, yo sé que ustedes tienen un modelo y un proceso de innovación. Cuéntanos un poquito cómo funciona eso. Listo. Bueno, a ver, te cuento. A partir de todas esas investigaciones que hicimos, de verdad visitamos mucha gente, leímos muchos libros, tomamos muy buenos cursos, ¿sí? Y llegó un momento en que literalmente como tomábamos nota, yo particularmente tomaba nota y apuntes de cada visita que hacía, de cada libro que leía, de cada curso al que asistía, extendí sobre una mesa todo lo que habíamos investigado, ¿sí? Y empecé a darme cuenta que ya repetitivamente uno volvía a escuchar lo mismo como con otras palabras, con otras prácticas, pero ya dijimos, vea, este ya es el momento de empezar, ya sabemos lo que había que investigar, ahora toca proponer ese modelo. Y nosotros aquí tomamos varias decisiones que yo creo que fueron bastante positivas. Y una primera decisión fue que la innovación en Colsubsidio se tomó como una palanca estratégica para toda la compañía. ¿Y esto por qué es fundamental? Porque hay muchas organizaciones que a veces toman los temas por moda, ¿no? Sí. Entonces, hace algunos años se habló muchísimo del benchmarking, hace otros años se habló de la calidad, hace otros años se habló de la ISO 9000, etcétera, etcétera. Entonces, si uno revisa y si uno se vuelve 20, 30 años, cada 5 años más o menos salen como teorías que van surgiendo. Pero la gran diferencia, ¿cuál es? Que las organizaciones que actúan en función de las modas, pues nunca maduran esos procesos. En cambio, las organizaciones que lo asumimos y lo tomamos como un proceso serio, que hay que vincularlo desde la estrategia y que en función del esquema estratégico que tú implementes logras que toda tu organización tenga que definir objetivos estratégicos, planes de acción, proyectos específicos para materializar esas aspiraciones que tienes, eso funciona así. Mm. Entonces, a partir de eso, y con ese convencimiento, y ese fue como un elemento clave, es un tema estratégico en el que hay que trabajar de fondo y darle esfuerzo continuo. Esto no es por 1 o 2 añitos, no es mojar prensa, ¿no? Porque yo creo que mucha gente puede dedicarse a contratar avisos publicitarios y puedes decir que eres muy innovador y cosas de esas, pero realmente es el que lo materialice en su acción y sobre todo en su filosofía interna. Entonces, ese fue como un elemento clave. Y a partir de ese elemento clave de que fue estratégico, construimos un modelo que básicamente tiene 3 grandes momentos. Es un modelo sencillo. Y de hecho parto por comentarles que nosotros definimos acá la innovación como innovar es estructurar e implementar ideas simples y novedosas que agreguen valor, ¿sí? Y entonces lo Mm. que buscábamos con eso era trabajarle mucho a la implementación, trabajarle mucho a los temas que agreguen valor, pero sobre todo a la simplicidad. A veces creemos que la innovación son temas supremamente extraordinarios. Por eso esa frase que seguramente todos ustedes han escuchado cuando van a charlas de innovación, esto no es ciencia de cohetes, esto no es de viajes a la luna, sino que a veces las soluciones son tan puntuales que las tenemos en la punta de la nariz, pero por estar aquí no las vemos, ¿cierto? Entonces buscábamos era fomentarlo desde ahí. Y el modelo también tenía que ser sencillo, entonces por eso fue un modelo de 3 etapas. La primera etapa es crear, y nosotros en el crear, ¿qué nos dedicamos? Un aspecto clave, primero hay que definir claramente los retos. ¿Sí? Lo que nosotros pudimos investigar fue que en aquellas organizaciones donde se maneja la innovación cual buzón de sugerencias, la cosa no funciona y genera mucha frustración. ¿Y por qué genera frustración? Porque tú como empresa quieres innovar en unos temas, pero si la gente que llena el buzón de sugerencias no te propone nada de eso, queda frustrado. Pero Ujú. por el otro lado hay frustración de la gente que con la mejor intención ha propuesto temas que a él le duelen, que a él le llaman la atención, pero que si no son los mismos en los que tú estás interesado, pues también la gente queda frustrada. Entonces, para nosotros un elemento clave de la creación es definir los temas en los cuales nos interesa innovar. Y ahí básicamente pues definimos esos temas y nos concentramos y focalizamos en eso. Entonces, esa primera etapa de creación es defina retos e implemente soluciones y propuestas para solucionar esos retos.
Y obviamente va acompañado con un tema interno de muchísimo entrenamiento en metodologías, porque obviamente, y fue uno de los primeros conflictos que yo tuve con el tema de innovación, una de mis principales sorpresas fue encontrar un estudio de hace algunos años, ya no recuerdo de qué firma consultora, donde decía que en las empresas solamente el 13% de las personas tiene alto potencial creativo. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué hacemos nosotros el 87% que no tenemos alto perfil creativo? ¿Nos vamos o qué? Pero las metodologías te ayudan es a construir ideas potentes con la participación de muchas personas, ¿cierto? Las metodologías te ayudan a gerenciar, a gestionar los proyectos, las iniciativas, etcétera, y por eso yo creo mucho en las metodologías. Entonces, en esta etapa de creación es defina retos, defina soluciones, utilice metodologías y sobre todo articule algo que para mí es fundamental. Y es que normalmente las personas piensan en la innovación como el punto de llegada, ¿no? El momento de cortar la cinta y que todo el mundo aplaude. Pero para llegar a la innovación se necesitan dos pasos previos. Un paso anterior a la innovación es ser creativo, entendiendo esa creatividad como la capacidad de generar muchas alternativas de solución a los retos que estás trabajando. Porque si yo genero normalmente una alternativa y esa alternativa no me funciona, pues estoy muerto, no tengo nada más que hacer. Si yo genero muchas alternativas, yo recuerdo una frase de un mentor que yo tuve que decía, después de las muchas ideas vienen las buenas. ¿Sí? Y de Sí. alguna manera eso es positivo, ¿por qué? Porque realmente se fortalecen las ideas entre sí, se van complementando, se van agrupando. Entonces es un proceso clave que hay que fortalecer muchísimo, incluso como personas. Es que uno frente a las situaciones que enfrente genere varias alternativas, ojalá no varias, muchas alternativas de acción. ¿Sí? Pero para poder tener muchas alternativas de acción necesito otro paso previo y es tener inspiración. Y tener inspiración es la capacidad de leer, de viajar, de entender, de conversar con muchas personas para precisamente ese cerebro empiece a trabajar, se empiecen a conectar esas neuronas que tenemos en la cabeza para proponer cosas novedosas. Entonces, recuerden, es un tema de inspirarse, ser creativo y ahí sí ser innovador. Por ahí vi que alguien nos preguntaba qué metodologías hay. Yo digo, ya, metodologías pueden haber 35 y de pronto ustedes le dan ahí metodologías de innovación, pues por Google sale. Nosotros particularmente hemos creído en una serie de ellas. Una, pues yo creo que el modelo, todo lo que es el design thinking es algo supremamente importante y potente, ¿cierto? Todo lo que son estas metodologías como el Jobs to be done, creo que también le ayudan a uno a aterrizar, pero la metodología de los israelitas, el Systematic Inductive Thinking, también es algo bastante potente, pero uno se mete y, por ejemplo, en herramientas como colaborativas como Mural o Miro, ahí hay unos lienzos y hay unos tableros de metodologías que a veces uno no conoce. Y particularmente yo creo que también se empieza a dar que las organizaciones empezamos internamente a crear nuestras propias metodologías. Entonces, esa es, digamos, como esa etapa del primer momento que es la creación, que tenga problemas claros y proponga soluciones. Y donde todo el ciclo de inspiración y creatividad ayuda a que usted genere ideas y las metodologías le ayudan a tener vehículos para generar las ideas. Después viene la segunda fase, que es la segunda fase de la estructuración. Es que cuando uno tiene en esa primera etapa, nosotros no decimos que llegamos a tener ideas, sino llegar a tener conceptos claros. Porque a veces yo siento que hay como una confusión en que ideas se nos ocurren a todos, pero cuando uno tiene un concepto claro es una idea mucho más madura, mucho más estructurada, cómo va a funcionar, qué necesito para que esto implemente, ¿cierto? Entonces, si yo ya tengo eso claro, termino en mi concepto y ahí sí paso a la segunda fase, que es la estructuración, donde básicamente es lo que tradicionalmente se ha hecho en las organizaciones en el sentido de hacer estudios de viabilidad técnica, de viabilidad de mercado, viabilidad financiera, viabilidad legal, ¿cierto? Y que se garantice que lo que estoy proponiendo efectivamente va a funcionar y que yo determino cuánto va a costar y que con base en eso lo puedo sustentar para que se tomen instancias superiores a las nuestras, decisiones de cuál de esas iniciativas es la mejor y a cuál le vamos a apostar para que pase a una tercera fase, que es la implementación, donde ya es ejecutar lo que estamos haciendo, estando muy atentos a lo que es el modelo y el proceso de poner a andar esa iniciativa para que realmente atienda a clientes. Entonces, nuestro modelo básicamente son esas tres etapas: crear, estructurar e implementar. Cada una de ellas tiene sus complejidades. Todas estas ganas que yo tengo, créanme que no son en vano. Entonces, a veces hay que luchar más unas cosas que otras, a veces se sufre, a veces se trasnoche, a veces se discute también, pero detrás de la diversidad es donde está la verdadera innovación, ¿cierto? Y entonces hay algo bien importante por trabajar para generar opiniones diferentes, no tener equipos que le digan al jefe a toda hora que sí, sino que podamos discutir con argumentos, explorar alternativas y con base en esas decidir. Pero eso es ya en términos generales como el modelo: crear,
estructurar e implementar. Clarísimo, no, clarísimo, Juanma. Y tú tocaste un tema bastante importante que es, no sé, es lo que me queda a mí un poco de lo que dijiste y lo importante que es la apertura de las personas, ¿no? Y de la apertura de los líderes también, porque muchas veces quizás los cargos más abajo quieren hacer cosas, tienen ideas, se dan cuenta de cosas y arriba se encuentran con pared o es muy difícil llegar. Entonces también esa importancia de esa mentalidad y esa cultura innovadora, y acá entro a otra pata que sé que tienen como para tangibilizar la innovación, y es esto de la cultura innovadora que manejan en Colsubsidio. ¿En qué consiste? ¿Qué elementos tiene? ¿Cómo manejan ustedes este tema? Listo, chévere. Mira, después de que uno tiene, digamos, como un modelo claro, viene el reto de cómo se implementa. Y hay una frase espectacular de Peter Drucker, que era uno de los pensadores más importantes en los tiempos modernos de temas de administración. Y él tiene una frase y es que dice, vea, la cultura se come a la estrategia en el desayuno. ¿Mm? ¿Y eso qué quiere decir? Que si uno no trabaja los factores culturales, es lo que normalmente sucede en las organizaciones, y es que el 80% de las iniciativas estratégicas no se implementan porque no se hace nada para ejecutarlas. O sea, a veces nos quedamos con discursos bonitos, con buenos libros, con buenos planes de trabajo, pero si uno no le trabaja el tema y lo ejecuta, pues eso solito no va a andar. Entonces, nosotros cuando empezamos a hacer todo este ejercicio, también hicimos como una serie de diagnósticos internos que nos permitieron precisamente, muy en función de lo que es la cultura nuestra, y créanme, pues que obviamente, como en todas las organizaciones, había factores que promovían la innovación, pero también había factores que de pronto la iban a limitar por diferentes circunstancias, ¿cierto? Por temas de tendencias, por temas de prácticas históricas que tenemos, de pronto por temas personales de algunas personas que de pronto a veces somos tercas, obstinadas, que queremos no limitarnos a cambiar y seguir haciendo como lo venimos haciendo anteriormente. Entonces, todo eso se analizó y a partir de ello estructuramos 5 elementos claves de nuestra cultura innovadora, ¿sí? Que si ustedes miran, de pronto pueden ser muy transversales a todas las organizaciones. Y el primer elemento, ¿cuál fue? Y es fomentar muchísimo el aprendizaje y el conocimiento al interior de nuestras organizaciones. Y yo a ustedes se los quiero plantear desde este punto de vista, y es, el mundo de hoy en día está cambiando a pasos agigantados, ¿sí? Hoy en día estamos hablando mucho, y vean todo lo que está sucediendo en todos los medios a nivel mundial en función de lo que es la inteligencia artificial. Ayer, no sé si ustedes pudieron ver noticieros y pudieron ver notas de prensa que hablaban de que ya se está considerando que la inteligencia artificial puede, en últimas, terminar afectando la misma vida humana, ¿no? Que puede ser una amenaza para la vida humana. O sea, estas películas que habíamos visto de ciencia ficción, parece ser que ya no están ficción, sino que pueden ser realidades. Y eso cambió de un momento a otro, ¿no? El año pasado quizás como que se me empezaba medio a hablar de eso, este año lo estamos hablando. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos utilizando ChatGPT? Entonces uno dice, vea, todas esas cosas se están dando. Y yo creo que ahí lo relevante, por eso es esa primer práctica de estudiar permanentemente el contexto en el que estamos, estudiar las tendencias, estudiar tu consumidor, estudiar tus mercados, estudiar las tecnologías, porque de todas ellas derivan cosas bastante potentes. Yo les cuento que dentro de las cosas que hemos desarrollado aquí internamente en diversos programas, tratamos mucho de comunicar temas con videos. Y recientemente acá tuve una práctica con un grupo excelente de personas que me acompañan en todo este ejercicio. Y es que estábamos haciendo un video para promover la experimentación y todo lo que es el ensayo y el probar para alcanzar el éxito. Y entonces habíamos hecho un video con unos guiones, los sometimos aquí a unas validaciones internas con grupos focales que a veces salimos de trabajadores para que nos opinen cómo ven esto. Y nos desbarataron el video, ¿cierto? Cuando nos dimos cuenta que teníamos un video con un guión de 3 minutos que a nadie le gustó, pues ¿qué hizo una de las personas que trabaja con nosotros? Se fue a ChatGPT y le pidió a ChatGPT cómo podía decir eso de una manera más sencilla. Y efectivamente logró hacerlo en un video de 59, de un minuto, 59 segundos, un minuto, ¿cierto? Sí. Entonces vean que para eso sirve la tecnología. Eso no estaba disponible hace un año, entonces por eso es que uno tiene que estar estudiando y permanentemente actualizándose. Sorpresa adicional, después nos dimos cuenta que ya todavía no podíamos conseguir en las redes locutores virtuales. Entonces ya no es necesario contratar un locutor. Entonces ya todo lo consigues ahí. Entonces pongo esto de ejemplo para que todos ustedes vean que por eso es clave estar investigando y estudiando el entorno. Entonces nosotros promovemos muchísimo eso en nuestros equipos.
De verdad, el tener en cuenta que estar en eventos de formación no es no dejar de trabajar, no es estar perdiendo el tiempo, es alimentando el activo más importante que tenemos en las organizaciones, que es la cabeza pensante de todos los trabajadores que estamos vinculados a las empresas. Eso hay que trabajarlo. Y eso también hay que viajar mucho, hay que conocer, hay que conversar con otros. Y eso es fundamental dentro de ese primer elemento de cultura organizacional. Paso rápidamente a los otros porque son 5. El segundo elemento de cultura organizacional tiene que ver precisamente con tener equipos diversos. Y básicamente eso de tener equipos diversos es tener gente que piense diferente a mí. Si yo trabajo con gente que a toda hora piensa igual que el suscrito, que a toda hora me dice que sí, pues realmente nunca va a haber innovación. Entonces necesitamos fortalecer en los equipos todo ese tema de poder discutir con respeto y con argumentos. Eso sí, guardando las decisiones a los líderes de las áreas, porque en últimas, pues tampoco uno tiene que promover que todo se volvió democracia y que todo, a veces uno tiene que dar pupitrazos porque uno está convencido de lo que está haciendo y particularmente es promover muchísimo, es discutamos internamente para que a partir del proceso analítico las personas que toman decisiones tengan mucha información para tomar las mejores decisiones, ¿sí? Y hay una frase que se la aprendí también a una persona, un jefe que yo tuve que decía, no siempre se toman las decisiones en función de lo que uno piensa y opina, pero lo sano es que uno haya dejado claro cuáles son sus puntos de vista para que los tomadores de decisiones pues hagan el mejor ejercicio que está a cargo de ellos. Entonces yo creo que ese es un ejercicio clave y es diversifiquemos equipos. Abramos forma la discusión. A veces es complicado tener conversaciones difíciles y no estamos entrenados para eso, pero yo creo que eso de verdad ayuda a generar muchísima diversidad en las perspectivas de análisis y entre más perspectivas de análisis se tengan, mejores ideas surgen al final. Entonces, todos esos temas de diversidad e inclusión con todos los tipos de personas que hay hoy en día en las organizaciones, nosotros necesitamos en eso apalancar muchísimo los procesos innovadores. Y es el segundo tema. Tercer tema, lo voy a pasar los otros más rápido, es indudablemente hay que destinarle recursos a eso. La innovación no se va a hacer solita, ¿sí? Claro. Ni una golondrina hace verano. Y hay que invertirle, a veces no solamente en dinero, a veces es sacarle tiempo a la metodología, a veces es que mandes tu mano derecha a que participe en un proyecto y eso duele, ¿cierto? Entonces hay que invertirle a la innovación, es el tercer componente. Cuarto componente es aprender de la experiencia. Entonces se está hablando muchísimo de que normalmente nosotros en Latinoamérica los errores los escondemos. En las culturas y en las empresas maduras en innovación, los errores se difunden. ¿Para qué? Para que yo les cuente en qué me equivoqué yo, para que todos ustedes que están allá no se vuelvan a equivocar, no cometan los mismos errores nuestros. Entonces vean que eso es interesante y ese es un cuarto elemento, y es fortalecer el aprender de las experiencias pasadas, sean errores o no sean errores, llamémosla como la queramos llamar, pero efectivamente es divulguemos mucho lo que estemos haciendo, qué hemos hecho bien, qué se pudo haber hecho mejor y por qué no, en qué nos hemos equivocado. Y un quinto elemento que básicamente tiene que ver con comunicar mucho los resultados que se hacen y sobre todo reconocer las personas que innovan y que lo hacen bien, como para que sirva de motivación para que los otros quieran hacerlo. Y esos son básicamente los 5 elementos de nuestra cultura orientada a temas de innovación, Eliana. Juanma, pregunta o sea, ¿cómo han logrado realmente implementar esos elementos? Porque, por ejemplo, esto de que mencionabas de estudiar o de inspirarse o de la participación de mentes diversas en un proyecto, ¿cómo ha sido la recepción interna en otras áreas dentro de Colsubsidio cuando vas a ir a hablar con el área de finanzas y decirle, mira, a ver, te robamos una persona para que participe en un proyecto o de, no sé, recursos humanos? ¿Cómo lograrlo realmente? Bueno, no, mira, yo creo que ese es un ejercicio de convicción, ¿me explico? Cuando las personas empiezan a ver que el que va y se mete en un proyecto llega con otra mentalidad y llega como medio transformado, tú dices, oye, te entregué uno y me devolvieron otro, ¿cierto? ¿Y por qué te devolvemos otro? Porque a partir de las dinámicas que se hacen, las personas que participan en nuestros proyectos aprenden a trabajar de una manera diferente. ¿Y esa manera diferente cuál es? Por ejemplo, temas que empiezan a romper ciertos, no solamente paradigmas, sino prácticas de tiempo atrás, en general de todas las organizaciones, porque no solamente nos pasa a nosotros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los equipos innovadores pues tienen la capacidad de que se les entrega un tema y ellos en 8 semanas tienen que entregar una propuesta de solución a esa temática que están trabajando. Pero en esas 8 semanas, pues ellos tienen la autonomía de manejar su tiempo, de organizarse, de definir dónde trabajan,
ahora que estábamos hablando contigo antes de empezar este evento, del tema de si trabajo en la casa o si trabajo en la oficina. Aquí lo importante es que usted cada viernes que tiene seguimiento entregue los resultados concretos de lo que está haciendo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, romper cosas básicas como esas, ¿no? De pronto no es necesario tener una oficina, de pronto no es necesario ir a una oficina. Usted puede estar trabajando en la calle, ¿cierto? Usted puede estar trabajando hablando con gente, usted puede estar hablando de pronto con proveedores en las oficinas de ellos, usted puede estar en un centro comercial observando comportamientos, conversando con personas, eso forma parte del trabajo. Entonces yo creo que ese tipo de elementos son los que ayudan a que cuando las personas cambian de su enfoque tradicional de que estoy de 8 a 5 sentado en un escritorio, al lado de, bueno, a veces al lado de una ventana, los más privilegiados, los menos privilegiados, de pronto más escondidos dentro de cualquier cubículo organizacional, ¿cierto? Pero que realmente la gente se ve expuesta a trabajar de una manera diferente, con más autonomía, con muchísima más responsabilidad y con el compromiso de lograr la meta que quieren, la gente llega a cambiar. Y cuando llegan cambiadas, las personas empiezan a decir, oiga, yo quisiera que otros vayan a ver si se les pega lo mismo. Entonces yo creo que eso ayuda muchísimo, pero ante todo yo creo parte del convencimiento de que esto es importante hacerlo, de que el proyecto en el que uno manda a las personas, más que el cambio que uno pueda tener en las personas y el beneficio para mi área o para mí como jefe, sea mucho más, es el beneficio de la organización, que con ese proyecto en el que estamos participando estamos ejecutando nuestro rol misional, que debe ser trascendente, que debe ser mucho más grande que los intereses individuales de cada área, de cada persona. Entonces yo creo que es convencer más desde tener claro el concepto de por qué es bueno hacerlo y de alguna manera tener de verdad filosóficamente claro el por qué es importante fortalecer la innovación en equipos y con eso la gente te va soltando. Obviamente, eso también suena a canto de sirenas, ¿no? A veces hay personas que también dicen, no, yo no te puedo soltar a tal persona por X o tal circunstancia. Entonces, obviamente, ahí también en ocasiones va a tocar buscar otros mecanismos de convencimiento pues, para que accedan, o en el peor de los casos, si no es esa persona, que nos asignen a otra, pero que se comprometa verdaderamente con el proyecto. Pero como te digo, a veces hay que hacer también presiones de otro tipo para que accedan. Está bien, está bien. No, y es entendible y también son procesos largos, ¿no? No es un cambio que se da de un día para otro. Hay que ser también pacientes y demostrar, como tú dices, uno creo que va ganando adeptos cuando demuestra el valor que tienen este tipo de proyectos, ¿no? De iniciativas o... Claro, y sobre todo con eso que tú mencionas que es importante. Acá hay un momento, la innovación no la hago yo. La Mm, innovación es la están haciendo los cientos de trabajadores que participan en los proyectos. claro, Los claro, líderes de los proyectos de innovación, que efectivamente son las personas que se comprometen, que lideran sus equipos. Nosotros tenemos equipos de 4 o 5 personas para cada una de las temáticas que desarrollamos. Y esos líderes de innovación, pues obviamente son un papel protagónico. Aquí el éxito es de ellos. Y si tú los claro, entrevistas a ellos, seguramente te van a decir, el éxito tampoco es mío, el éxito es de las personas que participan en el equipo, los que van a investigar, los que leen, los que estudian, los que trasnochan, los que claro. discutieron, los que promovieron, ¿exacto? Entonces, el éxito es de las personas. Uno simplemente un facilitador más, un movilizador para que ese esquema de trabajo pueda operar, pero el éxito es de ellos, eso no es de uno. Mm. Juanma, y bien, hablemos un poquito de esta comunidad de aprendizaje y de conocimiento que ustedes han creado, porque tengo el honor de conocerla de primera mano, pero cuéntanos un poco cómo consolidaron, cómo crearon esta comunidad de aprendizaje en cuanto a innovación y cómo han logrado mantenerla. Listo. Mira que esa fue una experiencia bien interesante, ¿sí? Que surgió a partir precisamente del tema de cómo mostrarle a la organización que había otras formas de trabajar diferentes a las nuestras y sin entrar a calificar si son mejores o peores, no, no, hay otras formas de hacerlo. Y hace quizás 7 años ya empezamos a traer invitados externos. Mm, Entonces trajimos invitados, yo recuerdo que el primer invitado que trajimos era un señor que justo estaba haciendo gira en Colombia y había sido el director de la escuela corporativa de General Electric en su casa matriz. Y entonces, a partir de conocidos que yo tenía, efectivamente el señor estaba en Colombia, estaba promocionando un libro y dijimos, oye, interesante escucharlo, y lo invitamos. En esa primera charla, pues le hicimos en unos auditorios nuestros, más o menos bajaron, no sé, quizás 60, 70 personas al auditorio, y empezamos a promover esos espacios para que las personas pudieran escuchar speakers de diferentes temáticas, de innovación, de creatividad, de liderazgo, de la era digital, de metodologías ágiles, etcétera. Entonces empezamos a aprender muchísimo de esos temas que no conocíamos, ¿cierto?
Y particularmente tuvimos dos accidentes que se los voy a contar aquí ahorita que el tiempo no Dale. lo... ¿Cierto? Y es que imagínense que alguna vez teníamos un invitado que las charlas eran presenciales, obviamente estamos hablando del año 2017 quizás, y entonces en ese momento, charla presencial, empezaba a las 8 y el speaker no llegaba. Cojo yo mi celular, le marco, se llamaba Camilo, le digo a Camilo, Camilo, ¿cómo está? ¿Dónde viene usted? Camilo me contesta y me dice, Juan Manuel, la verdad es que perdí un vuelo, yo llegué a Colombia hoy a la madrugada y entonces realmente me vine a mi apartamento a cambiarme, me senté a descansar un rato, me quedé dormido, usted me acaba de despertar. Y No, faltaban 10 para las 9, para no. las 8, perdón, y la charla era a las 8. Entonces mi pregunta fue, Camilo, ¿usted dónde está? No, yo estoy en Cedritos, en la 150 y algo, y yo estoy en Colsubsidio, nuestra oficina en la calle 26. Entonces, en esa gestión, con gestión vehicular en Bogotá, si le digo No, venga, se llega a las 10 de la mañana y la charla no. empezaba a las 8. Ay, Dios. Una persona que me grababa las charlas me dijo, Juan Manuel, hagamos un streaming. Yo no sabía qué era esa palabra. Hicimos el streaming, es que yo en medio del estrés, recuerdo que le pasé el celular a la otra persona y le dije, haga su streaming. ¿Sí? Arréglelo. Haga su streaming, yo no sabía qué era eso. Y efectivamente, coge mi celular, habla con Camilo, le dice, le voy a mandar acá por el WhatsApp de Juan Manuel un link, usted se conecta y de ahí hacemos. Y entonces, como yo en el estrés era que ya veía gente en mi sala, Ay, el Dios. speaker no iba a llegar, y lo único que hice, por eso a veces es bueno ser creyente, me eché nuevamente la bendición y salió nuestro primer streaming. A la salida de ese streaming, me acuerdo que la gente nos decía, oiga, felicitaciones, ustedes qué innovadores son, vean que sí es posible traer gente muy pila, muy buena, sin que vengan físicamente acá. Y fue por producto de que el otro me quedó dormido. Y entonces, ¿qué No. aprendimos con eso? Que de verdad mira que la comunidad ya no era necesario hacerla presencial. Y hacerla presencial tenía una complicación, ¿no? Consiga la agenda usted del speaker y consiga Sí. el salón. Y en las empresas grandes, pues obviamente los salones están demandados por todas las dependencias que hacen capacitaciones de servicio al cliente, de relaciones humanas, de manejo de presupuesto, etcétera, etcétera. Pues pelear por un salón era complicado. Y empezamos nosotros a hacer nuestro tema de hacer los webinars y antes de pandemia, nosotros ya hacíamos webinars, entonces teníamos toda la tecnología montada, Claro. que además no es que sea muy complejo, porque es tener una buena plataforma de comunicaciones, tener muy buenos procesos de registro y tener toda la dinámica de conseguir speakers, ¿cierto? Esa es la esencia de eso. Y a partir de ello, ¿qué sucedió? Que imagínense que llegó la pandemia y en la pandemia, pues nosotros en vez de hacer un webinar, hacíamos 2 webinars a la semana, los martes y los jueves. Y con eso la comunidad fue creciendo. Llegamos a tener webinars donde se nos conectaron en uno creo que 1.700 personas y en otro 1.400 personas. Porque claro, Ah, estábamos en pandemia, todo el mundo claro. estaba desesperado, encerrado, se nos empezó a conectar gente de varios países de Latinoamérica, incluso de Iberoamérica, porque había gente a veces de Italia, España, Portugal, de hecho hoy en día también se nos conecta mucho, y ahí surgió una comunidad que efectivamente nos encontramos todos los jueves de 8 a 9 de la mañana a hablar de temas de innovación. Y pues seguramente muchos de los que están acá nos han visto por ahí, y se volvió una dinámica, es una comunidad que hoy en día se nos conecta más o menos 350, 400 personas en cada sesión, pero donde verdaderamente aprendemos todos los días. Entonces se volvió un espacio de aprendizaje. Yo tengo personas cercanas que me dicen, lo que hago es mirar cuál es el tema de ese jueves. Si el tema me sirve y me interesa, me conecto. Si no, espero hasta dentro de 8 días. Entonces, de verdad se ha vuelto un espacio bien interesante que ha sido producto pues, de poder identificar temáticas que a la gente les sirvan. Y yo insisto mucho en eso, ¿por qué? Porque a veces nosotros como organizaciones, lo que nos dedicamos es a que nosotros pensamos lo que el mercado necesita y no le Mm, preguntamos nunca al mercado qué es lo que verdaderamente necesita. Nosotros ahí claro. hemos tratado de manejarlo más desde ese punto de vista, Eliana. Entonces es la comunidad y ahí la tenemos funcionando y pues, insisto, muchos de ustedes ya están participando, los que no, ojalá se conecten y sigan con nosotros y nos ayudan a seguir creciendo esa comunidad. Totalmente, Juanma, tú, ¿dónde las personas que no saben o no son todavía parte de la comunidad, cómo pueden acceder, dónde pueden escribir o como para, si alguien está Listo, si interesado? quieres ya te voy a compartir por acá y lo colocamos aquí por este grupo un link para que ustedes se inscriban y puedan Dale, participar de todos nuestros eventos. Ya me lo consigo acá. dale, perfecto, Juanma. Dale. Bien, igual me llama mucho la atención esto que, a ver, cómo también la viveza y la perspicacia de identificar las oportunidades, ¿no, Juanma? Porque
con esto que les pasó a ustedes del speaker que se quedó dormido y tuvieron que hacer el streaming casi a la fuerza, cualquiera hubiera podido decir, bueno, listo, eso fue una vez y ya, seguimos con nuestras charlas presenciales y vuelven a lo normal. Pero ustedes ahí dijeron, ah, un momento, aquí hay algo interesante, explorémoslo y aprovechémoslo y mira todo lo que han logrado, ¿no? Entonces es también tener esa habilidad de ver las oportunidades. Claro, eso que tú mencionas es válido y yo creo que afortunadamente aquí yo insisto, eso ya es como la actitud de las personas, ¿sí? Por eso es tan bueno a veces trabajarle mucho a la formación, a la conversación, al convencimiento de las personas. Porque si yo lo hago porque mi jefe me dice, pues el día que no esté perdón, ese jefe sino otro, pues haré cosas diferentes. Pero cuando uno ha formado es la conciencia del porqué de las cosas, ¿cierto? El que la gente tenga claro por qué se hace así, no de otra, pues se pueden tomar ese tipo de decisiones, ¿cierto? Entonces mira que en ese caso, pues primó fue eso, ¿no? Y es que el objetivo de nosotros no era llenar salones, el objetivo de nosotros era generar conocimiento. Y después te cuento otra anécdota que de una vez se las suelto a que la comunidad creció. ¿Por qué? Porque esto era solamente para trabajadores con subsidio. Y en algún momento aparece un segundo error, entre comillas, y es que empiezan a subir las tasas de las personas que asisten y recuerdo que le digo yo al equipo que trabajaba conmigo en ese momento, oiga, esta cifra está muy rara porque esto está creciendo mucho, ¿sí? Entonces me dieron un dato de que a una charla se han conectado 250, casi 300 personas y yo les dije, yo no creo porque si yo salgo aquí por la oficina, yo no veo pues a esa cantidad de gente que esté conectada. Entonces les pedí que revisaran el dato, se fueron, volvieron como a las 2 horas y cuando voy a entrar yo por esta puerta con una cara de preocupación dije, no, eso o sumaron mal o contaron la gente 3 veces, algo les pasó. Y me dicen, no, es que tenemos un problema. Y es que el problema es que alguien de Colsubsidio abrió el link y se nos está conectando más gente de afuera. Y entonces yo les decía, oiga, en ese momento y un poco lo del criterio que tú mencionabas ahorita, pues dijimos, ¿eso es bueno o eso es malo? Porque a mí me da ese mismo esfuerzo hacer el webinar, ¿cierto? Para que lo vean 50 personas o 100 personas de adentro, a que lo vean 200 o 300 de afuera. Porque en últimas no se revela nada de detalles de la organización, no hay información confidencial, estamos generando un espacio de conocimiento. Y yo creo que nosotros necesitamos fortalecer, en general, en toda Latinoamérica, el ser generosos con el conocimiento, ¿cierto? El posibilitar que entre más gente aprenda, vamos a construir una mejor sociedad. Entonces, ahí también aplicamos lo mismo que tú mencionas ahorita. Dejémoslo abierto para que entre más personas se conecten, no importa que sean trabajadores nuestros o no. Y hoy en día te cuento, ya la comunidad tiene algo más de 14.000 personas que han participado en ella, de 2.300 o casi 2.400 empresas diferentes, y de alguna manera es ser generosos con eso y abrir opciones a que todos aprendamos, conozcamos y conversemos de innovación, que creo que es la clave de eso. Tal cual, 100% Juanma, y la verdad me encanta, yo me quedaría aquí conversando contigo 2 horas más porque yo lo sabías, eres un tipo súper interesante con muchas cosas que contar y es un placer escucharte también, tienes como este don de la palabra que a uno lo mantiene atento a tus historias. Pero bueno, se nos está acabando el tiempo, entonces quiero abrir nada, el micrófono a quienes quieran comentar algo, preguntar algo. Sé que hay algunos comentarios en el chat y le voy a pedir a Eli, si estás por ahí, si puedes quizás nada, leerlos, compartir qué nos ha dicho la gente. Dale, claro que sí, sí, Juan, súper interesante la charla, y qué bueno lo de la comunidad, realmente se ha generado una comunidad alrededor de la innovación y pues yo soy ferviente participante en esas charlas porque realmente, además lo que hicieron la Semana de la Creatividad y la Innovación, fue como todas las semanas y tan información y eso fue, y todas de muchísimo valor, o sea, como que yo tengo que sacarle el espacio porque es lo que tú dices, también es trabajar, también es aprender e irnos capacitando y las personas que tuviste ahí, todo el contenido era maravilloso. Entonces, también te quiero felicitar por todo ese trabajo que has hecho y de verdad es muy grande. Y sí, todos acá están súper contentos. Bueno, acá nos dice Leonardo que por eso Elon Musk habla de bonos solidarios debido a que los trabajos que se acabaron, a los que los trabajos se acabarán. Podríamos decir que la innovación enfocada a la implementación de la ahí podría ser el fin del trabajo si las personas no estamos en constante cambio, estudiar y seguir preparándonos a diario. Perfecto, es como el excelente café, muchas gracias. Lo importante es, bueno, Lore nos dice, lo importante es que todos los involucrados tengan la certeza de querer cambiar y confiar en el proceso, porque sin eso no se llega a nada, por más
tiempo que se invierte en innovación. Es como la hecha. Excelente tema. También, bueno, Orlando pregunta que si para tener una empresa innovadora se puede arrancar con el personal que hay o necesariamente se debe tener una persona externa. ¿Tú qué crees, Juan? Mira, si tuviera que ser con personal externo, no les estaría hablando yo hoy. Estaría otra persona nueva que hubiera llegado acá en ese momento. Yo que creo que eso, y creo que las organizaciones tenemos que hablar mucho de eso. ¿Por qué? Porque a veces se sataniza la antigüedad, pero es un tema muy cultural nuestro. Vean que hay otras culturas, particularmente culturas orientales, donde la experiencia y la trayectoria viene de muchos años de trabajo. A veces nosotros aquí consideramos que el que ya tiene 50 años no sirve, y yo creo que eso es un error. Debemos es capitalizar las experiencias, debemos es trabajar mucho, es para unir esas generaciones. Los que ya estamos más viejos, que seguramente por nuestras experiencias tenemos ya ciertas mañas y seguramente muchas cosas por revisar, pero también el ímpetu de los jóvenes, porque a veces por desconocimiento se cometen equivocaciones. Yo creo que aquí no es de satanizar ni a los unos ni a los otros, sino de trabajar conjuntamente. Así como hay personas viejas, ¿sí?, que de pronto somos reacios al cambio, también hay muchos jóvenes que no son abiertos al cambio. Entonces eso no es de generaciones, sino de actitud personal. Entonces, para resumir y concretar, yo digo que el tema no es si soy nuevo o no soy nuevo, sino que tengo por dentro de mi corazón, ¿cierto? Si estoy dispuesto y abierto a ensayar cosas nuevas, a experimentar. Y recuerden, hay que ensayar y experimentar hasta llegar al éxito. Súper. Bueno, acá Liliana Jaime nos dice que le encanta la honestidad en este café. Y bueno, Luciana nos dice muchas gracias, Juan y Lilo, excelente conversación, me voy a tener que ir, pero fue genial escucharlo. Me gustaría saber un poco más sobre Colsubsidio, pensando también en el impacto social en Colombia y entender cómo ves la innovación asociada al cambio social. Sería un gusto poder seguir la conversación. Con todo gusto, y yo creo que ustedes nos consulten por redes ahí, www.colsubsidio.com. De hecho, en nuestra página ya debe estar colgados los informes de sostenibilidad que hacemos, que ustedes pueden ver la magnitud de lo que construimos, pero insisto que el esfuerzo es de los 19,000 trabajadores que estamos aquí metidos. Super, no, se ve el excelente trabajo que han hecho, de verdad. Juan, nuevamente muchas gracias por este espacio, por estar. Creo que todos los que estuvimos estamos muy contentos de poder conocer un poco más de ti, de todo lo que hace Colsubsidio y poder, pues, seguir en este proceso y, como dices, seguir aprendiendo cada día. Sí. No, el gusto es nuestro. Bien, sí, Juanma, muchísimas gracias por el espacio y por todo lo que nos compartiste. Bueno, y antes de cerrar, quiero recordarles que en LeapWork trabajamos todos estos temas relacionados a la innovación y a todo lo que estuvimos viendo, cultura innovadora, procesos, metodologías. Si alguien está interesado en querer saber más, nos puede escribir a nuestras también redes sociales, nuestro mail. Nuestro mail es contacto@leapworklatam.com. Ahí Eli ahora se los va a poner en el chat. Y feliz estaremos de conversar también estos temas. Bueno, y también queremos aprovechar para invitarlos a nuestro próximo encuentro, que va a ser el 28 de junio, la última semana de junio, y ahí vamos a estar hablando sobre futuros sostenibles, sobre temas de sostenibilidad. Vamos a tener a una empresa argentina que está haciendo cosas muy interesantes en este sentido, y bueno, como dice Juanma acá, seguimos con esta comunidad intercambiando conocimiento, información y tratando de jalar todos para el mismo lado. Juanma, ojalá podamos tenerte en alguna próxima oportunidad y nos vemos pronto. No, cuenta con eso porque ha sido muy divertido conversar con ustedes y yo creo que la ventaja es que siempre hay cosas por compartir y por aprender entre todos. Entonces, cuenten conmigo cuando sea necesario, aquí estaré con todo gusto y un abrazo y muy buen día para todos. Muchas gracias, Juanma. Un abrazo para todos. Chao, chao. Chao, chao.